Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche. A través de las siguientes historias queremos hacerles pensar en ese límite de su escepticismo, en lo que se atreven a creer, en lo que se atreven a temer, y aquello de lo que están seguros estar a salvo porque simplemente no existe. Quiero que piensen dónde está ese límite y qué tanto importa que creamos o no en algo para poder ser testigos de un evento realmente paranormal. Les invitamos a apagar la luz y dejarse llevar por las siguientes historias, a recordar que uno de ustedes, alguien que está escuchando en este momento, quizás como mero entretenimiento, quizás sin creer en nada, será el protagonista de un episodio por venir. Pero no es momento de pensar en eso por ahora, mientras aprovecha la oportunidad de seguir disfrutando esto solo como historias de terror. Aunque debo decirte que ya no hay marcha atrás, ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel y equipo de Relatos de la Noche. Llevo un tiempo siendo parte de la comunidad y disfruto mucho su podcast. He escuchado algunas historias que me animaron a mandar esto. A la fecha, es algo que no me puedo explicar, pero tal vez exista alguien allá afuera que sí. Y es algo muy corto en realidad, pero aquí va. Si llegas a contarla, solo menciona mi primer nombre, por favor. Soy Patricia y soy del estado de Querétaro, pero la historia ocurre en una muy lejana Canadá. Tuve la fortuna de poder ir a visitar en septiembre del año pasado, 2023, con unos amigos. En el itinerario estaba visitar Montreal y Quebec, pero este último solo lo recorreríamos un día. El plan era que un domingo saliéramos de Montreal desde muy temprano hacia Quebec y regresar el mismo día porque ahí reservamos todos los días de alojamiento. Al viaje íbamos 6 personas y rentamos una camioneta para que fuera más ameno y más rápido, pero solo 4 de nosotros sabemos manejar. Se propuso entonces que quien quisiera manejar en algún tramo de la carretera lo hiciera y de alguna manera nos acomodaríamos para hacerlo. De ida manejaron un amigo y una amiga, y para el regreso fuimos otro amigo y yo. Yo en realidad quise el último tramo del viaje. Entonces, todo lo que me tocó manejar fue ya de noche. La carretera que nos tocó de regreso era de solo 2 carriles. En algunas secciones había un camellón amplio, entre ambas que solo tenía pasto, y creo que había otra carretera al final de este. De manera que difícilmente se veían los carros que iban en la otra dirección. Si acaso se notaban un poco de luces en sentido contrario, y eso era mucho decir. Entiendes entonces que a nuestra izquierda había pasto, árboles y de vez en cuando una luz de auto a lo lejos, y a la derecha, bosque. Algunas salidas como a fábricas y demás, pero muy poca iluminación. Es importante recalcar las condiciones de la carretera para que se pueda entender de la manera en la que yo lo viví. Cuando llegó mi turno de conducir, hicimos una parada en una gasolinera para cargar gasolina. Ahí me cambié de asiento al del piloto. Continuamos tranquilamente nuestro camino, ya que era casi medianoche y 4 de los 6 pasajeros en la camioneta se habían quedado profundamente dormidos. Entonces solo mi copiloto estaba despierto conmigo. No puedo precisar cuánto tiempo llevaba manejando, pero de repente, durante un breve instante, noté a una mujer caminando a la orilla de la carretera, del lado derecho. Iba cabizbaja y vestía un pantalón corto de mezclilla. Tenía una melena rubia alborotada y larga hasta la cintura. O bien llevaba una playera de tirantes o iba desnuda de la cintura para arriba. No estoy segura. Las piernas eran totalmente blancas y además iba descalza. La cuestión es que con el frío que hacía, con ese frío terrible, era prácticamente imposible que ella estuviera caminando ahí de forma normal con esa ropa. No supe reaccionar. No sabía si era una mujer de verdad porque no había edificios de ningún tipo alrededor. No había luces tampoco. No habíamos pasado ningún poblado cercano, ni había pasado absolutamente ningún auto durante un buen rato. No había ninguna explicación para que una persona estuviera caminando así, en esas condiciones, a esa hora,
en ese clima lluvioso y frío. No tenía sentido que fuera con esas ropas. Noté que justo en ese momento, y para mi suerte, mi amigo se había agachado a tomar algo del piso de la camioneta. No vio nada de lo que yo vi. Me asusté mucho y mi corazón empezó a latir muy rápido, y lo único que reparé en decirle a mi copiloto fue: por favor, dime que viste eso. ¿Qué cosa? Acabamos de pasar a una mujer caminando al lado de la carretera. Por favor, dime que la viste. ¿Neta? Te lo juro. ¿Me paro? ¿Me paro para ver si necesita algo? Mi amigo no supo qué contestarme. Me preguntó que cómo era y le describí lo que les acabo de contar. Él optaba porque sí me parara, porque podía ser una mujer en una situación complicada o en que algo le había pasado, pero yo le dije que parecía relativamente poco probable por el lugar en donde estábamos. También pensé en que no podíamos arriesgar a todos los demás, deteniéndonos así porque sí. Aunque estábamos en Canadá, mi lado latinoamericano me decía que podría tratarse de una trampa. En medio de la discusión, los dos amigos que manejaron antes de mí se despertaron y nos preguntaron qué estaba pasando, que por qué avanzábamos tan despacio. Les conté. Mi otro amigo dijo que no importaba si era algo de este mundo o no, que no debíamos separarnos, mientras que mi amigo el copiloto decía que sí teníamos que habernos detenido. Sé que suena mal, pero en parte creo que ambos tenían cierta razón. Pero para cuando terminamos la discusión, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para pararme, así que solo seguí conduciendo. No alcancé a verle el rostro a esa mujer por más que quise. No había luces. Tampoco había más coches que alumbraran además de nosotros. Pero esa imagen, la imagen de ella caminando al lado de la carretera, la sigo viendo completamente vívida en mi mente. Y esa noche estuve temblando durante un buen rato. En algún punto creí, y agradezco que no haya sido así, que me la iba a encontrar otra vez antes de llegar a nuestro destino. Hola Uriel, soy Malena, la veracruzana que vive en Northumberland, Pensilvania. Hace unos meses compartiste una de mis experiencias paranormales. Hoy les quiero compartir a la comunidad una más. Antes de mudarme a Pensilvania, yo viví 20 años en Santa Mónica, California. Ahí las tiendas de segunda mano son súper populares en ciertas zonas, y especialmente donde se encuentra gente adinerada, es fácil encontrar un Goodwill o una thrift store. Yo soy amante de los objetos antiguos, me encantan, por lo que por varios meses recorrí muchas de esas tiendas buscando un estilo de muebles muy específico que me fascina. En ese momento buscaba un comedor y afortunadamente encontré lo que buscaba. Paré en una tienda accidentalmente cerca de mi casa. Ni siquiera tenía idea de que existía. Entré y a un costado mío, justo entrando, estaba lo que tanto había buscado. Fue casi como si esos muebles me hubieran llamado. Así que no lo dudé ni un momento. Me acerqué a la chica que atendía y le dije que me llevaría esos muebles. No me importaba lo que iban a costar. Me dijo que estaba bien, que los pagara y tenía 3 días para recogerlos. Sin pensarlo pagué y llamé inmediatamente a una mudanza, y al día siguiente los recogí. Eran unos muebles preciosos con un color poco común, entre verde y café, de madera pura, pesada y además labrada. La mudanza los colocó exactamente como yo los quería, así que solo empecé a limpiarlos, y en la vitrina de uno de sus cajones encontré un sobre. Encontré cartas y una foto muy antigua, como de los años 20. Las cartas estaban escritas con una letra muy estilizada, que más bien parecía dibujada, muy elegante. Por lo antiguo del papel y la tinta, ya era imposible leerla, ya no era legible, y se reducía solo a fragmentos de frases. Pero a diferencia de las cartas, la foto estaba intacta, en un blanco y negro muy contrastado. En ella aparecían un militar y una mujer rubia muy bonita, con un vestido floreado precioso. A decir verdad, ella parecía una muñeca. Cuando tuve esa foto y esas cartas en mis manos, sentí que no debía deshacerme de ellas.
Lo sentí en mi corazón, especialmente porque al final de los fragmentos de esa carta, de lo único que se podía leer era "te amo". Por eso las conservé, supongo. Pasaron algunos días y noté que esa vitrina cada que llegaba del trabajo estaba abierta. Eso era raro porque solo se abría si tirabas con fuerza de una de sus puertas, pues tenía un seguro. Aún así siempre la encontraba abierta, pero solo la puerta de la izquierda. Por supuesto que pensé que algo andaba mal con el seguro, pero lo revisaba y todo parecía estar bien. Intenté no darle importancia, al menos no mucha, pero eso estaba pasando casi a diario. Una tarde pasé a una tienda y compré un marco pequeño para poner aquella foto antigua tan linda, aquella foto con la que me había llegado a encariñar. Al llegar a casa lo mismo, esa puerta otra vez abierta, pero ya me había acostumbrado. Me enfoqué en el portarretrato y lo puse en la bufetera que venía a juego con la vitrina. Esa foto ahora estaba a la vista de todos, así que quien visitara la casa lo primero que iba a ver al entrar era esa pequeña y hermosa foto antigua, esa foto de la que me sentía tan cercana, a pesar de no conocer a las personas que estaban en ella. Algo muy curioso que me empezó a suceder a partir de entonces fue que cada vez que limpiaba el piso cerca de una de las sillas en la cabecera de la mesa, enfrente de la foto, procuraba darle la vuelta. Procuraba hacerlo con mucho cuidado, como si fuera a golpear a alguien, esquivando esos espacios como cuando esquivas a una persona. Era como sentir que alguien estaba ahí sentado y no lo quería molestar. Realmente no sé cómo explicarlo exactamente, pero eso siempre me sucedía con esa silla y en ese lugar, frente a la foto. Un domingo estaba totalmente relajada en mi computadora cuando recibí una videollamada de un viejo amigo que tenía mucho sin ver. Le contesté y me respondió muy contento. Me dijo que tenía muchas ganas de verme, que le daba mucho gusto, pero que veía que estaba ocupada, así que me llamaría de nuevo después. Yo le dije que no estaba ocupada, que solo estaba leyendo en la computadora, y él me dijo algo que me resultó aterrador. Confuso, pero muy aterrador. No lo digo por eso. Lo digo porque tienes visita en casa. ¿Visita?, pregunté. Sí, o ¿quiénes son los señores que estaban sentados en la mesa, detrás de ti, antes de que movieras la cámara? Me quedé inmóvil por segundos hasta que reaccioné. Le pregunté que cuáles señores, y justo cuando terminé esa palabra me di cuenta que estaba frente a esa foto, pero no me atrevía a voltear. Esos dos viejitos que estaban detrás de ti, sentados en el comedor, me dijo. Creo que notó que me puse blanca y me preguntó que qué me pasaba. Le dije que no había nadie en mi casa, que estaba completamente sola, que no había viejitos ahí. No te asustes, por favor, no era mi intención asustarte. Seguro que vi mal, me dijo. Me levanté sin decir nada y tomé la fotografía. ¿Son ellos?, pregunté. Sí, me respondió. En ese momento pareciera que él entendía que esas personas que acababa de ver no estaban vivas. Mi amigo continuó hablando y luego me dijo algo muy raro. Ellos no son malos. No te van a hacer nada, no te preocupes. De verdad. Ellos no te van a hacer daño. Al contrario, te van a cuidar. En ese momento estaba completamente muda. No pude articular más palabras, pero sentí mucho miedo y un frío intenso recorrió mi cuerpo. Le pregunté si de verdad los había visto. Me dijo que sí, que aún podía verlos, que seguían ahí. Sí, ahí están, pero no temas. No son malos. Le pregunté cómo lo sabía y hubo un largo silencio. Lo puedo ver. Se les nota. Solo le dije que hablábamos después y colgué. Me estuvo marcando, pero ya no le contesté. En ese momento lo que me preocupaba era cómo sacarlos de mi casa.
En ese entonces mi hija me visitaba cada 2 o 3 meses, algunos fines de semana. Los viernes cuando venía de Las Vegas se quedaba a dormir para volver los domingos. Por 3 semanas no dormí tranquila, solo pensando en lo que me dijo mi amigo aquel día, hasta que mi hija llegó un viernes por la tarde mientras yo aún estaba en el trabajo. Obvio, ella no sabía nada de lo que me había estado pasando, y es que no tenía relevancia hasta ese momento. Además, no me había visitado. Al llegar del trabajo, mi hija ya estaba en casa. La encontré leyendo en su tableta y al verla me dio mucho gusto, pero también sentí algo muy feo, algo terrible al ver que ella estaba asustada. Le pregunté qué tenía, si todo estaba bien. Mamá, no sé si fue mi imaginación, pero estaba aquí leyendo frente a tu vitrina y detrás de mí se reflejó caminando una señora con un vestido floreado, pero su imagen no era clara. Me levanté a ver, pero no había nada. Sentí miedo y mejor me vine a sentar al sofá para esperarte. No supe qué responder. Solo se me vino a la mente la fotografía. Me senté y le platiqué todo, con los mismos detalles como ahora estoy haciendo con ustedes. Mi hija comenzó a regañarme, a recordarme que no debía comprar tantas cosas antiguas. Me dijo que guardaban energías de sus antiguos dueños, a veces tantas como para mostrarlos, como para que vinieran con las cosas. Me dijo que ahora sabía que ellos estaban ahí en la casa conmigo, y me pidió prometerle que iba a deshacerme de esos muebles y de cualquier cosa que hubiera llegado con ellos ese día. Para serles completamente honesta, a pesar de que tenía miedo, de que no dormí por semanas, me sentía muy mal al deshacerme de esos objetos que fueron de ellos, pero que ahora eran míos. Mi hija rompió aquellas cartas frente a mí y luego las tiró a la basura. Sacó la foto del portarretrato y me dijo que si no la quemaba lo haría ella. Con todo el dolor de mi corazón lo hice. La quemé, pero amaba esa fotografía. Mi hija me dijo que estaba haciendo lo correcto, que no podía tener esas cosas porque ellos estarían ahí. Querían a donde estuvieran sus cosas, que si yo me mudaba y las llevaba, ellos se irían también conmigo. Además me dijo que ella ya no iría, que no se sentiría cómoda si estaban esos muebles ahí. Supe que tenía que hacerlo, pero no sabía cómo sacarlos de ahí con mi conciencia tranquila. Recordé entonces a un amigo cristiano que hacía ventas de garage, rifas y vendía comida siempre para recaudar fondos para la iglesia. Le llamé y le ofrecí los muebles. Los regalé. Cuando se los llevaron sentí una especie de tristeza muy difícil de describir. Fue como si se llevaran a alguien a quien quería. Algo mío. Algo cercano. Hoy en día, al recordar sobre todo aquella fotografía, aquella pareja en ella, siento mucha nostalgia, como si de verdad hubiera perdido a esas personas. Nunca supe quiénes eran, pero los recuerdo con cariño, y sigo pidiendo a Dios porque encuentren la paz y el descanso que necesitan, que no sigan yendo a donde llevan aquellos muebles. Ojalá que hayan logrado trascender. Gracias por su atención. Y gracias por continuar aquí. Te recuerdo visitar nuestras redes sociales que encontrarás en todos lados como RDLN Oficial. Esperamos de verdad que estés disfrutando de este episodio, que te esté permitiendo dejar allá afuera cualquier preocupación, cualquier elemento de tu vida cotidiana y que por un rato puedas vivir en este mundo de lo paranormal. Un mundo que resulta más tranquilo y más fácil de habitar. Recuerda que ese es el principal objetivo de Relatos de la Noche, además de asustarte. Mi nombre es Uriel Reyes y tú continúas escuchando las historias de esta noche. Hola Uriel, mi nombre es Montserrat Varela. Soy totalmente escéptica, pero todos estos temas relacionados a lo paranormal me parecen sumamente interesantes.
A las afueras de la ciudad de Querétaro hay un pueblito, del cual voy a omitir el nombre, y en dicho sitio está la casa de mi bisabuela Concepción, la mamá de mi abuelita. Ese lugar permanece totalmente deshabitado. La casa actualmente pertenece a una de mis tías abuelas. Es una casa antigua y permanece tal cual la dejó mi bisabuela antes de morir, por allá del 2004. Actualmente, con algunos integrantes de mi familia, tíos abuelos, tíos, primos, mi mamá, mis hermanos y mi abuelita, solemos ir a esa casa para convivir, para visitar el cementerio que está en ese pueblo, porque ahí descansan varios de nuestros familiares. Esto sucedió hace algunos años durante las vacaciones de Semana Santa. Era un viernes antes del sábado de gloria cuando nos dirigíamos a la casa de mi bisabuela, pues ahí acamparíamos todo el fin de semana. Cabe aclarar que la casa tiene un gran territorio de milpas en donde nos acomodábamos para acampar muy cómodamente. Este mismo viernes las personas que estábamos éramos mi hermano mayor con un amigo, mi tía, mi tío, mi prima, mi tía abuela, mi mamá, mi abuelita, mi otro hermano, Dalia, mi perrita, y yo. Estuvimos conviviendo un buen rato y haciendo varias actividades. Aquí tengo que resaltar que justo detrás de esta casa hay un río que lleva al final a una presa, lugar donde se han ahogado muchas personas. Leyendas locales dicen que por este río se escucha a la muy conocida Llorona, que todos ubicamos en México y también en otros países de Latinoamérica. Pero verdaderamente mi escepticismo no me hacía temer a nada de esto, incluso cuando caminaba por ahí yo sola en la noche. Estuvimos caminando por este lugar un buen rato, y en una parte cerca del río encontramos una oveja muerta. Pero era muy raro porque estaba como momificada, y ningún animal la había tocado. Nada se la había comido. Al atardecer se regresaron a la ciudad mi tío con mi tía abuela y mi abuelita, quedándonos el resto para acampar todo el fin de semana. Al dar la noche, mi prima, mi tía, mi mamá, mi hermanito y yo salimos a dar una vuelta por el pueblo. Y es que es bastante lindo. Siempre disfrutamos mucho visitarlo, caminar por sus calles. La pasamos bien, cenamos y vivimos todo eso con mucha tranquilidad. Lo fuera de lo común comenzó al volver a la casa, a nuestro campamento, después de que cenamos y nos fuimos a dormir. Eran como las 3 de la mañana cuando me desperté. Mi prima me había quitado la manta y me estaba dando mucho frío. Y es que prácticamente dentro de la tienda de acampar yo estaba sin nada debajo, casi en el suelo. Dalila estaba conmigo súper dormida y tranquila, así que quise simplemente volver a dormir, pero de repente empecé a escuchar un lamento muy lejano. Jamás pensé que escuchar algo así me fuera a dar tanto miedo, pero en ese momento me heló la sangre. Me asustó como no recordaba haberlo estado antes. Había intentado pensar que era mi imaginación, pero lo volví a escuchar. Fue ahí cuando me di cuenta de que no era para nada imaginario. Repentinamente todos los perros vecinos empezaron a aullar, pero me sorprendió que Dalila ni siquiera se inmutó. Ella seguía dormida como si estuviera sedada. La pasé con la piel erizada, con temor a salir de la tienda de acampar. La vibra que se sentía en ese momento era demasiado pesada y el frío era muy intenso, así que solo me quedé ahí, intentando ignorar, intentando volver a dormir. Pronto otros sonidos empezaron a llegar. Un tren a lo lejos, el rebuznar de un burro, gallos cantando, animales de otros ranchos. El ambiente de alguna forma volvió a sentirse ligero. Y después, el miedo me cansó tanto que simplemente me quedé dormida. Por la mañana en el desayuno salió el tema de aquel lamento nocturno. Me di cuenta de que el amigo de mi hermano mayor
Mi mamá y mi hermanito también escucharon a lo que en ese momento creíamos era la Llorona. El resto del día lo pasamos, creo yo, normal. Incluso ese mismo sábado llegó otro de mis tíos con su esposa y mis dos primas. Ellos se quedarían a acampar con nosotros hasta el día siguiente, nuestro último día en esa casa. Yo personalmente me considero agnóstica, pero mi familia es muy religiosa, y en aquel momento, como yo estaba más pequeña, aún me imponía en la religión. Así que al dar la noche fuimos a la misa de resurrección. Volvimos a la casa por ahí de la 1 de la madrugada. Yo llegué muerta de cansancio y caí dormida como roca. Al día siguiente, nuevamente, estaban diciendo todos que habían escuchado en la noche a la Llorona. Yo no me di cuenta de esto, pero todo marchó tranquilo el resto del viaje y regresamos a la ciudad. Al volver llegamos a casa de mi abuela, y les recuerdo que ella junto con mi tío y mi tía abuela se habían regresado a la ciudad desde el viernes. Lo primero que le conté a mi abuelita al verla fue que habíamos escuchado a la Llorona, y le escribí todo lo de los perros aullando, los gallos cantando, el burro, el tren. Fue ahí cuando me dijo algo. Mija, entonces no era la Llorona, era el muerto, porque cuando el burro rebuzna es cuando las ánimas se están yendo, casi al amanecer. Entonces recordé el tren que había escuchado. Caí en cuenta de que nunca antes lo había hecho, que no hay ni vías de tren cerca del pueblo. Se lo comenté a mi abuelita y ella me respondió que, seguro, era el tren de las ánimas. Me quedé en blanco y fui a contárselo a mi mamá. Le dije que lo que escuchamos no había sido la Llorona, sino algún otro espíritu, un muerto. Ella me respondió lo siguiente: no te lo había dicho para no asustarte, pero ese lamento que se escuchó era exactamente igual al que hacía tu bisabuela, Concepción, cuando ya se sentía muy mal, cuando le daban dolores terribles, poco antes de morir.